Bienvenidos a esta presentación de la flamante ingeniera, ¿no? Que ya es ingeniera, ya cumplió todos los, ¿no? Todos los requisitos, así es que vamos a escuchar, a presenciar, ¿no? Esta presentación de lo que ha logrado en su trabajo de integración curricular. Adelante. Bueno, buenos días con todos. Mi nombre es Daniela Benjamín, mi compañero ya mismo llega es Brandon Noña, y nuestro proyecto es el sistema de asistencia. El Brandon estaba fuera. Creo que no sabía que ya estábamos adentro. Sí, le escribí. Está en la entrada. También su familia. Así le viste, gracias. Sí, le vi. Ahí estaba. Ahí está. Su familia No, solo de la tarea. Con la justa. Pero. A ver si Bueno, nuestro proyecto es el sistema de asistencia a la autonomía, orientación y aprendizaje de personas con discapacidad visual. Nuestro contenido se basa en el contexto y problema, el componente 1, que es reconocimiento de objetos, componente 2, que es navegación en el interior de los espacios, nuestro prototipo, un video de demostración rápido y conclusiones. Bueno, para hablarles un poquito del contexto, la discapacidad visual en el mundo afecta a millones de personas, básicamente cerca de 2.000 millones de personas. En Ecuador, cerca de 60.000 personas tienen esta discapacidad, datos registrados en el CONAIS. Y respecto, hablando un poquito a nivel regional en Latinoamérica, cerca del 14% de la población sufren esta discapacidad de manera moderada o severa. Entonces, la mayoría de las soluciones contemplan pantallas visuales o información visual, lo cual deja de lado algunas necesidades que son sumamente importantes, como el reconocimiento de objetos físicos o la navegación en interiores. Por lo tanto, este trabajo integra dos componentes principales, el cual busca dar autonomía a las personas con discapacidad visual, además de la orientación y el aprendizaje autónomo. Bueno, como se mencionó, las personas con discapacidad visual enfrentan diversos problemas, sobre todo a su autonomía, a las actividades diarias. Como mencionamos, sobre todo en el reconocimiento de objetos y en la navegación en lugares interiores. Entonces, para esto, buscamos la solución para reconocer los objetos físicos y una navegación interior. Esto también de no tener autonomía a las personas con discapacidad visual puede enfrentarles depresión incluso y necesitar demasiada ayuda como tal. Ya, como componente 1 tenemos el diseño e implementación del módulo de reconocimiento de objetos físicos. En este es desarrollar un sistema accesible e interactivo mediante tecnología Makey, lo cual nos va a facilitar el reconocimiento de objetos. Adicional, vamos a tener juegos serios que nos va a permitir reforzar la memoria en la discriminación táctil y la comprensión funcional de los objetos como tal. Para esto desarrollamos primero con el análisis de las necesidades de las personas con discapacidad visual, el diseño de la arquitectura de mi sistema y en la interfaz accesible Makey. Implementamos el primer módulo, que es la identificación de objetos físicos, seguido del desarrollo de módulo de juegos serios con actividades guiadas por audio y exploración táctil. Finalmente tenemos la evaluación de la funcionalidad, usabilidad y accesibilidad del sistema. Para esto utilizamos dos metodologías, que la primera es la metodología del diseño, que es I+, la cual fue para el diseño del juego series. Cabe recalcar que la propuesta inicial era solamente un juego que se llamaba Simón Dice, pero en las fases de I+, específicamente en objetivos pedagógicos, encontramos que se podía dividir en más actividades como son explorar, Simón Dice, detective sensorial y misión útil. Para la metodología de desarrollo tenemos Scrum, que lo desarrolla en 3 sprints. El sprint 1 se basa en el módulo de educador, que este va a tener las actividades de registro, autenticación, edición y eliminación de los objetos y de los temas de los objetos que le llaman misiones. En el sprint 2 tenemos el desarrollo de la identificación de objetos físicos mediante Makey y finalmente las actividades de juego que tienen puntuación y retroalimentación de los resultados. Para la arquitectura, nos basamos en una arquitectura cliente-servidor,
donde empezamos con la capa cliente, que el usuario va a interactuar con un frontend desarrollado en React. Se conecta al Makey Makey, que básicamente va a permitir que los objetos físicos sean una entrada digital. Y nos vamos a la capa servidor, que utilizamos Node.js más Express, que fue utilizado para las peticiones. Finalmente, la capa de datos, donde vamos a guardar toda la información, y ya que es NoSQL, nos permitió flexibilidad en el proyecto. Finalmente, tenemos los resultados de las evaluaciones, que fue funcionalidad, que nos basamos en las historias de usuarios, donde tenemos los 16 casos, y los 16 casos fueron exitosos. Accesibilidad, que fue desarrollado mediante una herramienta, donde nos dio un porcentaje, un promedio de 9.72 sobre 10, teniendo 9 de 10 pantallas sin errores de accesibilidad. Finalmente, usabilidad, que se desarrolló aplicando una prueba a 10 usuarios. Cabe recalcar que no fueron usuarios finales, sino que personas que trabajaban con personas de discapacidad visual, donde tenemos un nivel bueno con el 86.57% de aprendizaje, 85%, motivación 91%, jugabilidad 80.8% y usabilidad 89.2%. Y bueno, les voy a adelantar un poco el video porque es un poco largo. No se escucha. Bueno, yo que no hay audio, les voy a explicar en qué se trata el video. Aquí podemos observar la máquina Makey Makey, que básicamente yo toco el objeto y la aplicación me da una retroalimentación del objeto como tal. Ya que no se escucha, pero igual podemos ver. O cambio de objeto, que mueve la llave y me da la retroalimentación. De eso básicamente se basa el sistema. Ya puedes continuar. Como conclusiones, podemos tener que se identificaron correctamente las necesidades de las personas mediante AI+. Se diseñó la arquitectura, que como mencioné fue de 3 capas. Se implementó el reconocimiento de los objetos físicos junto al el módulo de los juegos. Los resultados fueron exitosos. Y como recomendación es evaluar a las personas con discapacidad visual como tal. Y eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, siguiendo con el segundo componente, en este caso tenemos el desarrollo de una aplicación móvil para la orientación y navegación de las personas en entornos de interiores. Entonces, como objetivo general, se plantea desarrollar una aplicación que sea accesible, combinando diferentes tecnologías de localización mediante un enfoque ágil, el cual nos permite apoyar en la orientación y navegación para las personas con o sin discapacidad visual. ¿Cuál es la propuesta en este caso? Es materializar todo esto en una aplicación móvil, en este caso llamada Polynav, el cual nos brinda una navegación híbrida con tecnologías robustas, maduras, en este caso el GPS, el Bluetooth y el NFC. Además de estar apoyado en retroalimentación multisensorial y los sensores del teléfono, como es la brújula. Entonces, ¿cómo funciona todo esto? El GPS básicamente lo utilizamos para guiar a las personas por el exterior, por ejemplo, por las calles de la poli hasta llegar a cierto edificio o cierta facultad, donde utilizamos el Bluetooth. Cuando la persona ya entra al edificio, podemos utilizar dispositivos o balizas que emiten esta señal colocada en las paredes y así poder detectar dónde está el usuario, si está en el primer piso, en el segundo piso, si está entrando en algún pasillo. Y finalmente utilizamos el NFC, en este caso para confirmación de la llegada del destino del usuario. Básicamente son pequeñas etiquetas en las cuales el usuario tiene que escanear. Hablando de la metodología, en este caso se aplicó un enfoque metodológico híbrido. Por un lado, utilizamos AI+ para el levantamiento de las necesidades. Esta metodología adaptada mediante las fases de identificación, planteamiento de objetivos, además del refinamiento de los requisitos. También, por otro lado, se utilizaba para la fase de desarrollo lo que es Scrum, básicamente dividido el trabajo en 3 sprints. El primer sprint para el desarrollo de la navegación en exteriores, utilizando el GPS, además de la base técnica.
El segundo sprint para el desarrollo de la navegación en interiores, en los edificios, utilizando el Bluetooth y el NFC. Y el último sprint para la administración de las rutas, para crear y almacenar las rutas. Entonces, ¿cuál es el prototipo? En este caso tenemos una arquitectura de 3 capas principales y una capa de soporte. La primera capa, que es la de presentación, el cual se desarrolló utilizando Angular, componentes de Angular, además de un motor de accesibilidad. La segunda capa, que es la lógica de negocio. En este caso utilizamos, desarrollamos un servicio de navegación en el cual nos permite orquestar todo ese intercambio de datos entre las tecnologías, el GPS, el Bluetooth y el NFC. También tenemos una capa de puente nativo en el cual se utilizó Capacitor, el cual nos permite comunicarnos directamente con el hardware del dispositivo, con los sensores del mismo. Y finalmente una capa base en la cual se utilizó Firebase para almacenar las rutas y la autenticación. Hablando del procesamiento de señales, en este caso fue un reto para el proyecto, ya que se tenía que mitigar toda esa inestabilidad y los ruidos que los sensores del dispositivo captan. Entonces se utilizaron diferentes algoritmos matemáticos para poder solucionar esto. Entre ellos, la fórmula de Haberstein, el cual nos permite calcular la distancia del usuario al siguiente punto de la ruta. Un filtro Kalman, el cual nos ayuda a suavizar todos esos saltos bruscos que da el GPS y poder mitigarlos. Además, cuando ya estamos en un edificio, utilizamos un filtro pasabajos para poder estabilizar lo que es la brújula, ya que cuando pasamos por estructuras metálicas hay una fluctuación magnética. Entonces, así evitamos que la brújula se vuelva loca. También realizamos lo que es la mitigación de las fluctuaciones de la señal de Bluetooth. Estos dispositivos que emiten esta señal, podemos mitigar esas fluctuaciones y así captar con mayor precisión la intensidad de esta señal. Hablando un poquito de lo que es la interfaz del usuario, las personas que utilizan esto interactuarán con la aplicación mediante 4 pantallas, una donde nos muestra la lista de categorías, una donde tenemos una lista de destinos que pertenecen a una categoría, la segunda que nos informa de dónde vamos a partir y a dónde vamos a llegar, y una pantalla final en la cual tiene toda esa retroalimentación multisensorial para una navegación accesible. En este caso tenemos instrucciones dictadas por voz, vibración áptica, tono de orientación, que se refiere a una brújula sonora para estas personas que no pueden ver. Entonces es básicamente como un sonido beep, el cual se intensifica si la persona está yendo en el rumbo correcto, pero si se sale del rumbo, este beep se hace más lento. Y tenemos el Talkback, el cual es un lector de pantallas propio del teléfono, y la aplicación está adaptada para utilizar este lector de pantalla. ¿Cómo analizamos que todo esto es correcto? Mediante una auditoría de accesibilidad. En este caso utilizamos la herramienta Wave, el cual pudimos notar que tenemos 0 errores de contraste, además de que todos los componentes de la aplicación están expuestos y bien etiquetados. Hablando un poquito del módulo de administración, en este caso nos sirve para poder agregar, crear, editar o eliminar las rutas, el cual cuenta con un acceso seguro mediante un login, y toda la sincronización se hace en una base de datos en Firebase. ¿Cuáles son los resultados en este caso? Respecto a la funcionalidad, se obtuvo un 97.22% de éxito. Se ejecutaron 36 casos de prueba, en el cual 34 fueron exitosos y 2 parciales. Estos 2 últimos hacen referencia a que no muchos dispositivos cuentan con esta tecnología NFC. Respecto a la accesibilidad, como se había mencionado antes, todos los componentes de la aplicación están expuestos y bien etiquetados para ser leídos fácilmente por el lector de pantalla. Y una usabilidad, en este caso se obtuvo un 83.13%, lo cual lo coloca en un rango aceptable dentro de la escala SUS. Y bueno, y recalcando que tiene puntos muy fuertes como lo son el aprendizaje, la facilidad de encontrar información dentro de la aplicación y la organización de las pantallas. Aquí les presento un pequeño video de algunos segundos. Bueno, en este caso, como no tiene audio, es como el usuario interactúa con la aplicación y cómo se puede utilizarlo dentro de interiores. Bueno, algunas conclusiones para este componente. iPlus, bueno, la metodología resultó sumamente efectiva para el levantamiento de las necesidades,
requisitos de accesibilidad y de navegación. La arquitectura, en este caso seleccionada, al combinar todas estas tecnologías de localización, pues cerramos esa brecha que hay en la navegación desde el exterior al interior. Y los algoritmos, en este caso utilizados, pues nos ayudan a estabilizar la localización actual del usuario. Y respecto a las pruebas, en este caso colocan a la aplicación en una categoría de ser viable y aceptable. Algunas recomendaciones: se sugiere que la aplicación pueda escalar a otros edificios, a otros entornos, donde se puedan agregar nuevas funciones, como por ejemplo, añadir perfiles personalizables. Ya para finalizar, algunas conclusiones generales es que los dos componentes atienden de forma complementaria la autonomía de las personas con discapacidad visual, por un lado por el reconocimiento de objetos físicos y por otro para la navegación en interiores. Además, ambos siguen un enfoque centrado en el usuario mediante iPlus, y combinándolo con Scrum, un enfoque ágil, pues resulta una decisión muy acertada, ya que, como se pudo observar en toda la presentación, tenemos pruebas de funcionalidad, usabilidad y accesibilidad que resultaron ser exitosas y colocan a ambos componentes como viables y accesibles. Y como recomendación conjunta, pues se sugiere evaluar ambos sistemas, ambos componentes con personas reales con discapacidad visual, y además explorar su integración en un mismo dispositivo de asistencia. Y eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias por las presentaciones y felicitaciones por un gran producto. Un prototipo, ¿verdad? Pero es una solución para problemas extremadamente graves e importantes que estén en el país. Es un nuevo logro de ustedes y del laboratorio. Un par de inquietudes. ¿Esto es para discapacidad, no ceguera total o parcial? Bueno, respecto a mi componente, es para cualquier tipo de personas, con o sin discapacidad visual. Básicamente, si una persona entra a un edificio que no conoce, entonces se puede guiar en la aplicación. Porque si habríamos diferencias, disculpen que yo lo tome, que lo ponga en primera persona. Yo tengo de un ojo discapacidad parcial, ¿no? Donde la persona solamente no puede mejorar con ninguna ayuda, con lentes, ya no se puede mejorar. Y lo único que se ve son sombras o los contornos de objetos grandes. ¿Las soluciones no serían diferentes para estos dos casos? Bueno, sí, respecto a mi componente en este caso, toda la aplicación está diseñada de forma general, teniendo alto contraste en los botones, por ejemplo, que usa la aplicación, pero sí se sugiere a futuro escalarle y realizar, por ejemplo, lo que dije al final, añadir perfiles personalizables. Por ejemplo, si tiene un nivel distinto de ceguera, entonces se podría personalizar en la aplicación. Bueno, eso se plantea. La segunda, no la interfaz, porque las interfaces, por ejemplo, podrían ser diferentes. Yo podría, con una persona con discapacidad parcial, digamos, ¿no? Con visión baja, que creo que es el término correcto, podría usar cierto tipo de interfaz, porque usted dice, debo escanear QRs. Una persona con discapacidad total no podría hacer eso. No, la interfaz mismo debería ser, no sé, a través de voz o algo así, ¿verdad? Para esa persona. No, eso y otra que obviamente ustedes citaron las estadísticas del CONADIS, que no son nada confiables. Esto es una anotación. Esto porque una periodista hizo un estudio pormenorizado. Ustedes han escuchado todos los escándalos, ¿no? Ahí está gente que no debe estar y no está gente que sí debería estar, incluyendo muchos políticos que uno de ellos notable porque tenía discapacidad del 70% y era campeón de karate y esas cosas. Entonces, en realidad es verdad. Y otros que ¿no? Por ejemplo, para obtener liberación de impuestos, fingen, ¿no? Estas discapacidades visuales. O de otro tipo. Pero es obvio que sí es un problema grave, ¿no?
es un problema grave que en personas con los dos tipos de discapacidad. Yo creo que es un gran aporte para el país para resolver estos problemas. Así es que realmente felicitaciones a ustedes, al director, al laboratorio. Gracias. Muchas gracias. Y por favor, un aplauso. Bien, y les invito a pasar al quinto piso, porque ahí está un lugar para que puedan seguir celebrando bien, ahí para fotos de rigor con la capa y con la documentación graduada. Tomémonos una fotito.